Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video con un Globlog 88 y hoy vamos a hablar sobre el periodo de Bolillo Gómez en la selección de Panamá. Como ustedes saben, Bolillo Gómez ha tenido un recorrido bastante internacional, clasificó a 5 mundiales a diferentes países, esto con Ecuador, Colombia y en este caso con Panamá. Mi nombre es Luis Espinosa y soy el editor de videos para Panama Shot. También estudio la licenciatura en inglés. Tal vez en un futuro estudie para licencias de diferentes gaffers, más porque el idioma inglés es muy importante y más si es para clubes como ejemplo en Inglaterra o en Europa. También soy una especie de, digamos, redactor en páginas deportivas para Instagram y también hago videos en mi otro canal que es Panama Valley Shy y demás. Pasemos a la cancha de Hugo Blog 88. Luis, ¿qué estrategia ocupaba el Bolillo Gómez? Por lo general, habitualmente usaba un 4-4-2 o el 4-5-1, que era el más habitual, poniendo del portero una conexión de pases defensivos entre los 4 centrales, después estos 5 mediocampistas para hacer los pases, o sea, casi superar a los defensas por pases en espacios que dejaban cuando el equipo trataba de atacar hacia nosotros, y lo que yo llamo la estrategia del pase al delantero Boya, que era el único que por lo general era Blas Pérez o Luis Tejada, pero él recurrió también al 4-4-2 porque poner a Blas Pérez y a Tejada era mucho más efectivo en anotaciones de goles en este caso, y más porque ellos comparten la estadística de que son los mayores goleadores de Panamá. En este caso, usando la posesión de balón, el PB, como lo puse acá, y los pases largos, que era lo más habitual. Pero también se recurrían también a pases entre los espacios. Pero la estrategia fallaba en una cosa, que cuando iban a hacer contraataques hacia Panamá, pues por lo general venían con 2 o 3 goles, o como lo que pasó en el partido en Orlando el año pasado, que nos anotaron 4 goles. Pero por lo general siempre usaba el 4-5. Y querido Luis, ¿cómo es que el Bolillo Gómez llegó a esa selección panameña? Bueno, Pedro Chaluja y Cardoce buscaban un nuevo gaffer para el proceso de Rusia 2018. En este entonces estaban debatiéndose si podían continuar con Julio Deli Valdés, que lo había hecho bien, pero nos quedamos a pocos, digamos, goles y en puntaje y diferencia de goles cuando no clasificamos al Mundial de Brasil 2014. Entonces se barajó la estrategia de buscar a un gaffer sudamericano que tuviera experiencia clasificando mundiales, y el Bolillo Gómez tenía digamos, todos los papeles para ser el gaffer. También estaba otra vez Chiche Hernández. Chiche Hernández también había participado en un proceso anterior en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2006, pero no lo logró porque no fue una de las eliminatorias muy bonitas de ver, pero éramos primerizos en esos entonces. Llegó Bolillo y provocó, digamos, una pequeña revolución, pero ya, digamos, usando los jugadores que ya venían formándose desde la época de Sir Gareth Temple de 2008 y 2012, donde ellos fueron muy partícipes de esos clubes españoles. Y como te digo, ahí usando la generación de Julio Deli Valdés y jóvenes que había explotado el propio Julio, los usó y formó nuevos jóvenes para las eliminatorias. Lastimosamente perdimos a uno por cuestiones de violencia que se viven en la provincia de Colón. Por eso digo que si alguna vez van a la provincia de Colón, mantenga cerca su casillero, las carteras y demás. Es un lugar un poco peligroso. Digamos la ciudad, no sé cómo estaría la provincia. Pero Amílcar Enríquez, que era una pieza fundamental en los inicios de Bolillo, pues no pudo.
sobrevivir hacia las eliminatorias por una muerte violenta a manos de la violencia que se vive. Ya no es tanto, pero sí antes era un poco peor. Y con él formaban este 4-5-1, donde hay jóvenes como Bárcenas, que están en la selección por su gran nivel, José Luis Rodríguez, que también participó en el Mundial de Rusia 2018, más recordado en el último partido, y Pipe Baloy, que anotó el único gol del panameño en ese partido del 6-0, del 6-1, en este caso contra Inglaterra. Pero todo fue un proceso lento, no fue un proceso de que todos jugamos consono con el director técnico. Fue un proceso largo. Tuvimos las mejores participaciones de Copa Oro, llegamos a una final en la famosa, semifinal en el 2013, que ahí la CONCACAF ahí se puso conspiranoica y México le decretaron un penal a un árbitro que actualmente se arrepiente de haber tomado esa decisión y que le ha cambiado totalmente la vida, totalmente, y que espera visitar Panamá para reconciliar las asperezas. Ya saben, Margay. Y bueno, después de eso, creo yo que siempre fue alguien pragmático en los procesos de prensa, aunque también no le gustaba mucho la presencia de prensa junto a los jugadores, porque eso también hacía un poco de presión psicológica. Y poco a poco ahí él fue innovando y demás, pero no cambió mucho, sino fino más un estilo de juego que impregnó, que Luis, vendría ya a mejorar con el siguiente director técnico, que no fue Tolo Gallego, sino Cristian. Una pregunta, Luis, ¿de dónde es? ¿Cómo llegó? ¿En qué equipos dirigió el Bolillo Gómez? Una breve reseña, porque es importante que la gente sepa por qué llegó el Bolillo Gómez. A lo mejor muchos no lo conocen, no saben de quién fue el segundo entrenador, el asistente, allá en 1990. Bueno, Bolillo Gómez inició su carrera como gaffer o director técnico como suplente del gran Pacho Maturana, que dirigió la famosa generación de los 3 mundiales del 90, el 94, y él en solitario en el 98. Ahí inició su carrera ya como principal director técnico. Después se fue a Ecuador, donde le fue muy bien, clasificó por primera vez esta selección al Mundial de 2002. Y luego sí ya se fue para clubes como el Deportivo Independiente de Medellín, también algunos clubes colombianos, creo que estuvo, no sé si por Millonarios, creo yo que era más por ahí. Y bueno, llegó la posibilidad en el 2013, después de las eliminatorias, de contratar un nuevo técnico, después del interinato de otra vez Gary Stempel. Y entonces llegaron las 3 propuestas: Cheche Hernández, Bolillo Gómez y otra vez Julio Deli Valdés, que quería la confianza nuevamente con la Federación Panameña de Fútbol para ver si le daban otro chance más con este mundial. Lastimosamente no, y se continuó con el nuevo contrato que firmaron ellos con Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, la gente al principio tenía optimismo porque sabían de que era ya experto en clasificar países al mundial. Ya lo había hecho con Colombia, con Ecuador y ahora contra nosotros. En este caso, primero la gente pensaba que, bueno, vamos a ver y demás. Y sí se vio un cambio de lo que no se había visto en Julio Deli Valdés, que era asegurar los encuentros y un juego un poco más vistoso, pero también un poco ya de estilo suramericano, que era más del pase al delantero Boya, que era el control de pase, tratar de no que el equipo contrario no tuviera el balón y tener mayor posesión de balón y demás, y atacar por los lados, pero con el pelotazo hacia el delantero principal, que era algo que, digamos, no le fue muy bien en eso, porque prácticamente la eliminatoria la definieron los defensas, en este caso como Román Torres, muy poco de los delanteros, salvo de Blas Pérez o Luis Tejada. No hubo mucho en eso. No creo que ahí fue un gran desacierto al uso de esta estrategia, pero también digamos que fue un poco de suerte nosotros tener a jugadores que
sin importar que le hicieron todo para clasificar a Mundial y más con un gol fantasma. Otra pregunta, ¿quién era el capitán de esa selección panameña? Porque es muy importante la labor del capitán. Bueno, en este caso se devanaba entre dos capitanes ya naturales, Román Torres y Pipe Baloy. Pipe Baloy al principio no lo tomaba en cuenta Bolillo Gómez porque estaba teniendo una baja nivel. Yo pensé que cuidado que se retira, porque en ese entonces no era, digamos, un jugador, digamos que era bueno sí, pero a veces cometía algunos errores y eso a veces había una crítica mixta en que si lo querían o no. Pero con la llegada de Bolillo, pues él y Román Torres fueron la pieza principal de esa defensa y terminó decantándose la capitanía por Pipe Baloy por su experiencia en México, por haber estado en Atlas, en el Santos Laguna, donde fue jugador y vivió el suceso del tiroteo allá en Santos Laguna. Ahí un episodio para mí, yo pensé que no había estado ningún panameño ahí hasta que lo vi en las imágenes. Y bueno, esto fue una pieza clave también en la defensa y también para el gol. El único gol de los mundiales que tenemos de ese señor que ostenta el récord de ser el único goleador panameño en el mundial. Así que por ahí Mauricio Wider lo sabe. Con Román Torres fue un proceso que ya conocía, ya lo había visto en Colombia, con el Millonarios había hecho buenas temporadas, con otro director técnico, colega suyo de creo que no me acuerdo el nombre, que muchos lo conocen porque él también tiene una especie de cabellera así, que casi es como el Pío Valderrama, pero en versión de AliExpress, versión gafos. ¿Era Leonel Álvarez? No. No me acuerdo muy bien el nombre, la verdad. No sé, no era el Primitivo Maradiaga, no era alguien que tenía unos rulos ahí, que se parecía al pibe, pero que dirigía bien a Millonarios, y después ya Millonarios ya es otra cosa. Pero no me acuerdo el gafo. Oye, pero ¿y qué me puedes decir de Blas Pérez? Un jugadorazo que realmente lo recordamos acá, nos hacía la nuestra ahí contra México. Blas Pérez, ¿qué te puedo decir? Tuvo una buena carrera a los inicios. Creo que inició en el Panamá Viejo FC, que ya no existe. Haré un video de eso en un futuro. Él era un buen delantero, que incluso el Hércules, que dígame el nombre y el precio, lo llevó allá, tuvo unas sesiones, le fue muy bien, pero no llegó a cuajar en el equipo. Y después ya se fue su periplo más internacional por Colombia, en Deportivo Cúcuta, en México, que estuvo también. Y estuvo en Bolivia, por ahí se manejaban los jugadores. Muy pocos jugadores europeos en ese entonces. No había ningún jugador referente europeo antes de la llegada de Bolillo. Ahora mira, ya son casi prácticamente 13 jugadores que están en el campo europeo. La diferencia que había de hace 5 años atrás, ahora mirad. Y claro, y aún más porque está Thomas Christensen, y muchos jugadores han sido tomados en cuenta directamente por clubes europeos y ya no por clubes suramericanos, que era lo más acostumbrado en las transferencias. Y él con Tejada llegaron a empatar sus cifras de 42 goles y demás. Más de ahí, destacados por las grandes campañas en Copa Oro del 2005, que eran jóvenes, y en el 2013 y las otras ediciones. Otro jugador también que destacó, Gabriel Torres, el fantasma, el que hizo, digamos, perder la cerveza a muchos mexicanos, porque perdieron 2 veces en esa Copa Oro del 2011, que llegamos a la final, pero no la ganamos. Pues, que fue maravilloso esos momentos. Lástima que no la ganamos, pero bueno, ahí se sintió que casi llegamos hasta el cielo con ese equipo. Con Julio Deli Valdés en este momento. Una última pregunta, Luis. ¿Qué le dejó esa selección panameña a la ciudadanía panameña? Bueno, dejó una alegría bastante desbordable, la verdad. Recuerdo el día, yo estaba haciendo tareas en el día de la clasificación, tareas de matemáticas, imagínate. Y yo, bueno, va a haber clase mañana. Yo pensé, bueno, esto ya vamos a celebrar y después vamos a continuar nuestra vida. Hasta que me había enterado a las 3 de la mañana que no, espérate, vamos a poner día libre para celebrar todo esto. Fue un hito, la verdad, fue un hito que
Jamás se va a olvidar ese 10 de octubre del 2017, que la verdad quedará en historia del fútbol panameño luego de casi 78 años de no ir a un mundial. La FEPAFUT cumplía años en el 2021, 80 años. Y ahora, bueno, esto fue, digamos, creo que ha sido el mejor recuerdo que haya dejado Bolillo Gómez al público panameño, a la selección panameña, que todavía se sigue formando, porque Bolillo Gómez dejó una buena base de jóvenes que ahora lo está aprovechando Thomas Christensen, que es el director actual de Panamá, para, digamos, crear una nueva generación que esta va a ser un poco más protagonista que la otra. La otra ya tenía tiempo, si ya había preparado el cake, ya había horneado todo y demás, pero la generación que viene, digamos que mejor su nivel, y la liga también mejoró un poco en el nivel de formación. Ya no hay clubes que, digamos, que buscan al referente y le hacen el contrato, no. Ahora ya van viendo que los jóvenes pueden ser el futuro y que pueden explotar, incluso ya hasta coqueteos de transferencia a equipos europeos, como en Bulgaria, ya quieren los servicios de algunos panameños, que muchos han funcionado muy bien en el extranjero gracias al gran trabajo de Bolillo Gómez. Un ejemplo de ello podríamos decir a Eric Davis, que le ha ido triunfante en el Dach Nakleda allá en Eslovaquia. Luis, ¿dónde te podemos seguir, encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar con mi página principal, ¿no? Luis Espinosa PTY 507, Leeds United Fans PTY también, donde voy a actualizar la nueva era, ya no era post-Bielsa ya, ahora viene JC Marsh, que inició un poco mal, pero ahora está iniciando bien y está provocando dolores de cabeza en últimos minutos en la Premier League. Y esto, Yorkshire Teams, donde actualizo resultados cada fin de semana y voy a tratar de ver si puedo publicar un nuevo post acerca de un nuevo equipo. También como te digo, está también para Mobile Chat, mi cuenta de YouTube, que próximamente se vendrán 2 vídeos y una colaboración con Pueblo Fútbol, hablando de mi querido Colón de Santa Fe, del AEA. Yo soy Zaballo. Gracias por esta invitación, espero que disfruten el vídeo y no se pierdan a la cancha de Fútbol 88 con mi amigo Hugo Blog. Muchas gracias, Luis. Nos vemos pronto.